Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues esta es la segunda parte de la entrevista de Javier Corral con Loretito, una entrevista interesante. Veamos a continuación y comentamos. Competencias y de ¿Son funciones. contrapeso al presidente? Yo creo que la alianza federalista se está constituyendo en un contrapeso, en un equilibrio. A ver, el lema de la alianza federalista es resistir en unidad nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué escogimos la palabra resistir? Porque resistimos un fenómeno de reconcentración de poder, porque estamos enfrentando una tragedia política que es esta división permanente, esta polarización continua, esta desinstitucionalización incluso de la relación del gobierno federal con las entidades federativas. Por supuesto que un contrapeso lo somos. ¿Es autoritario López Obrador? Tiene un talante autoritario. ¿Está dañando la democracia? Yo sí creo que este discurso que polariza, que divide, que coloca a quien no está de acuerdo con el presidente en el bando contrario, en la traición, en la deslealtad, mina la democracia, porque la democracia es el fruto de la pluralidad, o tiene como uno de sus principales frutos la pluralidad de ideas, la discrepancia, la crítica. Y se ha mostrado un talante muy intolerante y eso afecta a la democracia. Faltan apenas un poco más de 8 meses para la elección federal. Me decía, tenemos a un presidente que ha tenido aciertos, tenemos a una oposición que no se ha levantado después de la paliza del 2018. ¿Está condenada la oposición a perder la mayoría en el Congreso? ¿Tiene en la bolsa el presidente López Obrador la mayoría en el Congreso en el 2021? No, yo creo que no. ¿Cómo se le puede ganar si no hay oposición? Yo lo que creo es que la oposición, debo hablar particularmente del caso del PAN, debe volver a conectarse con los intereses ciudadanos, tiene que abandonar la política de verse a sí mismo, de estar viendo en el inmediatismo. ¿Unirse todos los partidos de oposición? Yo no sé si eso realmente nos dé o termine convalidando el discurso del presidente. Todos son iguales. De todos son iguales, y ahí está, miren, el PRIAN, ¿no? Todo lo que he denunciado ya se juntaron. Yo creo que la principal alianza que se tiene que hacer es con la ciudadanía, con las asociaciones, con los organismos, con las causas sociales verdaderas, las que incluso ha ido dejando el propio presidente López Obrador en este camino de 2 años y que fueron varios de sus principales compromisos. Hay una pérdida de contacto con la realidad del presidente en la función que realizan muchos de los grupos intermedios. Pero para ello lo que se requiere, pues, es una altura de miras y estar pensando en el futuro del país y cómo salvar al país, y no cómo salvar este cargo o cómo impulsar esta candidatura en términos personales o grupales. ¿Anaya de regreso? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, me gusta que se reintegre a la actividad política. Se había tardado. Me gusta que lo haga. ¿Abandonó el barco? No, yo creo que todo actor político que sufre una derrota como la que él sufrió necesita un tiempo de reposo. Yo lo tuve cuando fui candidato a gobernador la primera vez en el estado de Chihuahua en el 2004. Pues estaba prácticamente a convertirme en gobernador del estado. Una campaña muy competida. Sí es un estado de ánimo que hay que saber administrar y prepararse para regresar. ¿Tiene que ser el coordinador del PAN en el Congreso él? No creo que... Digo, no quiero descalificar a nadie. El PAN va a tener que revisar muy bien quiénes serán sus candidatos a diputados. ¿El gran opositor López Obrador es Felipe Calderón? Yo creo que no. ¿Qué piensa de Calderón, su nuevo partido, el intento? Pues a mí me puede muchísimo que un partido político como el que él quiso construir y fundar sea a partir de una personalidad como la de él. Ya nunca se reconciliaron, ¿verdad? ¿Nosotros? Sí. Tuvimos un diálogo después de aquella carta, cuando él dejó de ser presidente, y tuvimos un diálogo, pero... eso no fluye, ¿no? No, le gana a veces mucho el estómago. ¿Qué papel va a jugar el PRI, piensa usted, Eduardo, en el 21? ¿Va a jalar con Morena o va a jalar con la oposición? Yo creo que van a terminar jalando con el presidente de la República. Van a terminar jalando ¿Todos? con Morena. No todos. O sea, se va a dividir el PRI. Sí, yo creo que va el PRI orgánico, formal,
va a terminar del lado del presidente, porque pues los tiene agarrados por todos lados. Pues hay conductas vulnerables. He señalado estos días un dicho de mi abuela Elisa: para tener lengua larga hay que tener cola corta o no tenerla. Y al PRI es muy fácil doblarlo, bajarlo de su macho, ¿no? Porque pues tienen faltas muy acreditadas. Aunque bueno, el gran protegido en este sexenio parece que será Peña Nieto. Entonces también ahí hay... ¿No se imagina Peña en el bote? No al menos en este sexenio. No, bueno, todo el juicio de los expresidentes... ¿No lo necesita el presidente López Obrador en el bote? El problema es que cuando lo llegue a necesitar en términos de reivindicación popular, ¿sí? Pues será tarde. Una última, gobernador. Muchas veces cuando usted sale y dice y critica, ¿verdad?, de inmediato le responden: traes el tercer estado más violento del país. ¿Qué hablas? Es con lo que nos responden. Y decimos que el problema no solamente es en Chihuahua, es en todo el país. El año pasado... Pero el Chihuahua es el tercero peor. Sin duda. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluso con poca presencia de fuerzas federales, porque es fundamentalmente Chihuahua el que está enfrentando el problema del crimen organizado, que le compete directa y exclusivamente a la federación. Tenemos corresponsabilidad. ¿Ha fracasado el gobierno de Javier Corral frente al crimen organizado? No lo puedo decir así. No nos cegamos ante la dimensión del problema, pero decimos que es un problema con un acumulado mucho mayor, con una mucho mayor larga data, con problemas muy anquilosados que no solo nosotros podemos destrabar, y menos sin la colaboración y coordinación del gobierno federal ahora, ¿no? Con pandemia, economía, inseguridad, corrupción, tal como están las cosas, con la popularidad del presidente, con la oposición como está, con Morena como está, que se están dando con todo también. Un pronóstico. Trate de quitarse lo panista. Un pronóstico como analista político. ¿Qué pasa en el 21? Yo creo que el 21 el presidente se puede llevar una sorpresa en términos del reacomodo en la Cámara de los Diputados. ¿Perder la mayoría? Morena no tiene mayoría hoy, Carlos. Se hicieron de la mayoría con un fraude a la ley. Pero la ejercen, la tienen. La ejercen. De facto la tienen. Electoralmente hablando, es mucho más fácil de lo que se piensa ganarle a Morena la elección del 21 de lo que se cree. Lo que pasa es que se ha construido una narrativa de un partido invencible. Morena, lo dijo el propio Porfirio Muñoz Ledo, es muy poco partido y mucho movimiento. Es fundamentalmente el presidente López Obrador, que no estará en la boleta en el 2021. ¿Cuál es la clave para que esto se dé? Hay que presentar muy buenos candidatos, por supuesto competitivos, pero sobre todo candidatos intachables, que no den motivos para la descalificación o incluso para la acusación cierta sobre conductas irregulares, indebidas, ilegales, que es de donde él nutre todo este discurso. Entonces lo que me está diciendo su pronóstico es: pierde votación Morena, pero conserva mayoría. Creo que puede incluso perder la mayoría de la Cámara de Diputados. Depende de la capacidad de organización de los propios partidos y no tanto de una alianza entre ellos. Depende de que sepan plantear candidaturas fuertes. ¿Y si el PRI se va al lado de Morena, ahí sí ya se acabó la discusión? No, porque no digo lamentablemente, pero el PRI está hoy casi en el hoyo. O sea, no es como que el PAN esté boyante, ¿no? No, pero no hay duda de que tiene una posición mucho más competitiva que los otros partidos. El PAN puede ser, si quiere, el gran cauce de la oposición de este país, pero tiene que hacer toda una reorganización, una reconstrucción, una reformulación, no solo de estrategias electorales, de reencuentro con sus principios y valores. ¿Y están a tiempo? Estamos a tiempo. El presidente López Obrador ha dado la clave de esa reconstrucción del propio PAN. Cuando dice la oposición está moralmente derrotada, esa frase nos abruma y a muchos nos indigna. Pero no le falta razón. Si el PAN reconstituye moralmente su fisonomía, esa será su principal fuerza para volver a conquistar la confianza ciudadana. Está en un reencuentro con sus principios y valores, con su moral política, para volver a ser el instrumento